Es que los latinos somos muy amorosos, Sí. entonces a las coreanas les encanta eso. Aquí les gusta robar muchísimo la bicicleta. Acordate que en Corea amigos solamente son amigos las personas de la misma edad. Cuando llegan aquí a Corea piensan que todos los coreanos van a ser guapos, pero es mentira, parce. Todas las mujeres quieren trabajar, ellas pagan su cuenta, viven solas, no se quieren casar, no es quieren verdad. tener hijos. Ah. O sea, un consejo a los hombres latinos que quieren una coreana. Incluso yo tengo una amiga colombiana que está aquí, en Corea del Sur, tiene un novio coreano. Que los coreanos saben la fama que ellos tienen y sacan provecho de eso. Sí, si ustedes quieren conquistar coreanos, los coreanos no son como los K-dramas. Buenos días muchachos, aquí en Seúl. Hoy es un día especial porque me encontré con un paisano, parcero colombiano que está aquí en Corea del Sur. Ya tiene aproximadamente 2 años, 3 años viviendo en este país y se casó con una coreana. Por eso es que aquí está felizmente viviendo en Corea del Sur. Aquí lo tenemos, al pana Hainu. Hainu, ¿no es que se dice? Sí, ahí lo que dice. Hoy nos estamos conociendo por primera vez, le voy a hacer muchísimas preguntas, así que estén pendientes porque es bastante interesante este pana. Él hace contenido, aquí le estoy dando el perfil de sus redes sociales para que lo sigan. Estamos en Kois, un centro comercial súper famoso por la gran librería que tiene, la librería más famosa de aquí de Corea del Sur. Y abrieron otra en Suwon que ya le publiqué anteriormente un video. Entonces el pana aquí, Hainu, no ha visto las manos de Gangnam que están aquí de este lado, miren. Entonces él quiere ir para allá porque Quiero bailar. Quiere bailar. Para mis seguidores, porque a mis seguidores les gusta mucho que yo baile. Entonces vamos a hacer una demostración que yo soy un tieso y no sé bailar. Sí, vamos a bailar. Vamos a ir a bailar. Vamos. No me miren que se están tomando la foto. 한국말 할 수 있어요? 네, 수긍할 수 있어. Colombia, papá. Tu tierra. Mira el tamaño de estos edificios. Aquí los edificios son demasiado grandes. Sí. Y Más todo- grandes que en Colombia. Puro vidrio, ¿no? Sí. Aquí uno sí se siente que está en la ciudad del futuro. Vos sos de Cúcuta, ¿no? Sí, soy de Cúcuta, mano. Soy toche, 100% toche. Le dicen toche. Sí, nos decimos toche. Pero mira, nosotros en Venezuela, la gente de San Cristóbal cuando dicen toche quiere decir como bobo, ¿no? Sí, tonto. Ah, o sea que ustedes mismos se dicen tontos. Sí. Bueno, pues como así nos dicen a las otras partes de Colombia. Ay, mire, este es un toche, porque nosotros es de toche, mano. La única parte de la región donde dicen toche es en Cúcuta y pues cerca de Venezuela, porque Cúcuta y Venezuela están pegados. Sí, están ahí. Naciste en Cúcuta, pero viviste muchos años en Bogotá. Hasta los 14 años viví en Cúcuta y después me fui para Bogotá un tiempo, viví en Fusagasugá, después me fui al Melgar y después me vine a Corea. ¿No te decían el chino? No, sí, me molestaba mucho, incluso los profesores me hacían bullying, parce. Sí. Me decían, ay, ¿usted sabe por qué los chinos tienen los ojos tan chiquitos? Porque comen mucho arroz. Es que hijo de puta, ¿Qué tiene que ver el arroz con...? Pues que el arroz es chiquitico. El arroz es chiquito y fino. Y los ojos de los asiáticos como son chiquitos y finos. ¿Qué es lo que más te ha gustado de Corea del Sur? Lo que más me ha gustado es que yo pueda salir a la calle hasta las 12 de la noche, puedo irme a comprar algo en la tienda de conveniencia, salir con mi celular. Por ejemplo, ir a jugar baloncesto y dejar mi celular por ahí tirado y nadie me lo va a robar. Nadie. O sea, eso es lo que más te Pero, gusta de Corea, sí. la seguridad. Pero no hay que dar papaya, porque he oído amigos que le han robado el celular. Sí. Le he robado. O sea que sí, Corea es muy seguro, pero hay sus excepciones. Hay excepciones. Por ejemplo, aquí les gusta robar muchísimo las bicicletas. Aquí son Exacto, amantes sí. de las bicicletas. Sí. Eso es algo que los coreanos lo mismo lo dicen. Aquí es muy seguro, no se roban, no roban mucho, pero hay algo que sí se roban y es la bicicleta. Hay un video mío, ya lo había comentado, y sí, tienen que tener mucho cuidado. Por eso es que yo cada vez que saco mi bicicleta le pongo mi candado, porque eso sí se roba. Incluso, parce, yo tengo un amigo que es de Hawái y él le gusta jugar también baloncesto. Y dejó el celular normal, lo guardó en el bolso con el balón y todo. Y se le desapareció la tarjeta de crédito y el celular. Incluso eran todos coreanos porque en ese club estaban solamente, él era el extranjero. Y es lo más difícil de aquí, es como, es increíble, parce. A él le dijo, es surrealista, el celular era nuevo, lo había acabado de sacar y para que se lo robaran así. 99% entonces seguro, ¿no? Sí, es bastante seguro, pero hay excepciones. Así que mucho cuidado. Nos venimos a un restaurante aquí, ese restaurante se ve súper fancy. ¿Qué tal este restaurante, hermano? Se ve
Se ve buenísimo, ¿verdad? Venezuela, 하고 한국 친구예요. 베네수엘라? 아, 하고 한국 사람. 어디의 사람이에요? 오빠는? Venezuela, Venezuela. O Paraguay. 잘생긴 오빠들이네. ¿Qué te parece la idea de las mesitas estas con su gavetica llena de cucharas y... Está buena porque en Latinoamérica no creo que haya. Sí. Y es muy efectiva. Sí, ¿verdad? Mire, hay muchísimas cucharas, muchísimos palillos, servilletas para uno limpiarse. Excelente, ¿verdad? Chimba. Esto lo doy un 10 Chimba. de 10. Chimba, explicarle aquí a los que no son colombianos. Chimba es algo bueno, ¿no? Sí, chimba. 안녕하세요. 와. Chimba es como boleta. 한국 말씀 그렇게 잘하신다고요? 네. Wow, mira, las señoras nos tratan súper chévere y mira, aquí nos llegó toda esta comida. Y mira, este restaurante se ve que es un restaurante caro, pero viste que pedimos 2 chayuk, o sea, es para 2 personas, chayuk pokum. Chayuk pokum es, bueno, en un video anterior lo expliqué, es carne de cerdo con carne, es picante y un poquito dulce. Pero mira, solamente 22. Aquí le estoy dejando en el video cuánto vale en dólares. Está el pan haciéndonos stripper. Oli. Vos que trabajabas de stripper ahí en Cúcuta, ¿no? Ajá. Trabajaba con venezolanas. Te hiciste tu buena luca. Claro. En Colombia le dicen luquita, ¿no? Le dicen la luquita. La luquita, La la plata. luquita. La luquita, parce. Mira, y nos pusimos de acuerdo con la misma franela, ok. El mismo uso, ¿verdad? Estamos de gris. Estamos de gris. El mismo Mira, fashion. Y de jean. como Y las de personas, sí. Como le empezamos a hablar en coreano a las señoras están enamoradas viéndonos desde allá. Wow, qué bien habla todo. Llegaron 3 señoras y las señoras todas encantadas con nosotros porque hablamos coreano. jean. Sí, las señoras quedaron enamoradas más de él. ¿Por Digo qué? que se ve grande. ¿Te gusta la comida venezolana? Yo amo la comida venezolana, amo las hamburguesas y algo que se llama pepito. Yo cuando vivía en Colombia, yo iba con mi hermana en la moto hasta Venezuela. Pasamos la frontera Sí. solamente para ir a probar las hamburguesas y comprar el pepito. Es que la comida Es muy diferente, ¿verdad? Sí. La comida venezolana, la Buenísima. hamburguesa y eso es un top. Wow, aquí nos llegó. Mira, aquí nos llegó la carne chivo poco. Este plato es increíble. Y te dan también una sopita. Oh, 감사합니다. 감사합니다. Miren todo lo bien que nos están tratando a nosotros. 네. Miren todo lo bien que nos están Nos tratando está súper tratando bien, como ¿no? rey. Oh. Mire, se ve deliciosa esa sopa, mano. Vamos a darle ahora la sopa al panachán. Esta sopa es doenjang. Doenjang es una pasta coreana, es picante. Es muy saludable. Esta sopa, ella dijo que la dio como de regalo. De Un regalo. Seguro como estamos grabando un video. Sí. Ajá. Entonces estamos dándole promoción, estamos dándole marketing al negocio. Entonces vamos a volver famosos al negocio. Entonces la señora dice, no, estos manes van a hacernos millonarios y nos regalan la sopa. Para Jaime, el secreto para comer este arroz es así, mira. Tan, 2 golpes. Tan. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Para que se despegue el arroz de la tacita, ¿me entiendes? Está interesante. Los coreanos siempre hacen así, porque si no se te queda todo pegado y es un poquito incómodo. Está chimba. A ver, yo lo quiero intentar. Dale, vea. Espere, vamos a volver a cerrarlo porque ya lo he abierto. ¿Cómo es que le pega? Cerrarlo bien. Ya le pegué. ¿Así? Sí. Vamos a ver. Ah, mira. Viste Mire. que está como separadito. Ya se separó la sopa. Uy. Chévere, ¿no? Está melo el truco. ¿Qué tal la sopa? Está riquísima. Está un poquito picante, pero sabe que esto sabe como a pollo guisado. Sí. Está delicioso. Pero Solamente sin el pollo, ¿no? sin el pollo. Para ti era pollo. El pollo salió volando. El pollo ya lo cogieron por allá, mano. Sí, pero está riquísima esta sopa, de verdad. Con su tofu, miren. Está un poquito picante. ¿Sí toleras el picante? Lo tolero bien porque ya me acostumbré. Yo viviendo como 3 años aquí, entonces Sí. me acostumbra rápido. Sí, ¿Sabes qué es sí. lo difícil? El año pasado fui a Colombia. Fui a Colombia y pues, yo estaba feliz porque iba a probarme la comida de mi tierra. Entonces yo sentía la comida como que me cambió el sabor. Ahora prefiero más como Comida el paladar se acostumbró más a la comida coreana que a la colombiana. Cuando fui a la Colombia, la comida me parecía muy Simple. salada, Muy salada. muy Ah. salada. Y aquí a Corea, cuando volví a venir, la comida me parecía que no tenía nada de sal. Pero yo digo que ahorita ya me acostumbré a comer más la comida coreana. Pero no quiere decir que no ame la comida colombiana. Incluso yo en mi casa
Yo hago demasiada comida colombiana. A mi esposa le gusta la comida colombiana, le gusta que yo le haga las empanadas, la arepita con huevo, la arepita rellena de pollo. Sí. A ella le encanta todo. Mira, te voy a enseñar la forma de comer el seupokgung. Agarrar la lechuguita. Mi sensei coreano. Le ponéis la carnita. Mira, qué delicia. Con Yo él. normalmente le pongo kimchi. Mire, uff, Mira, le pongo con kimchi. kimchi. Le pongo salsa samjang. Uy, esa salsa le encanta a los extranjeros, ¿no? Sí, demasiado. Y le pongo su arrocito. Mire. Doblamos. Mire, ese man se va a embutir. Mira. Mire cómo lo embute. Dios, ese man es un pro para comer, mire. Un pro para comer comida coreana. Damn. Ahora voy yo, vamos a probar. Carnita. Vamos a agarrar. Ok. Primero me gusta echarle el arrocito, después la carne, espere que agarre gordo. La carne con el kimchi y la salsa, esta salsa me Samjang. encaña. Sabrosísimo. Ponemos la salsa y ya nada más. Pongámosle un poquito de verduras ahí para terminar. Para qué no? embutirme porque estoy muy flaco, mano. Después, llegamos, la envolvemos y pille. Bien pillado. La muchacha Miren no la quería señora, súper amable. Y este es el restaurante. Miren aquí está. Recomendado 100%. Este nombre del restaurante, Ihayok. Excelente, vengan. ¿Qué te pareció? foto. Estaba delicioso. Esa señora se portó muy amable con nosotros y nos dijo que estábamos muy guapos. Entonces le doy 10 puntos a este restaurante. Ay. Mire, voy a probar el café. Nos vinimos a tomar un café porque tenemos mucho sueño ya, ¿no? Pero el pana no toma café. No tomo café. Soy colombiano y no me gusta café. Qué raro, cabrón. Es como ver a un coreano que no come kimchi. Un coreano que come kimchi. Sí. ¿Qué no te gusta de Corea? Hacer amigos. ¿No te gusta hacer amigos con coreanos? Sí me gusta. Pero es muy difícil ser amigos con coreanos. Es ¿Eso qué? muy difícil. Ah. Y algo también interesante es la cultura. Ya que los coreanos son muy reservados. Sí. La única manera que un coreano logre abrirse ante usted sería ir a tomar, parce. Por eso a los coreanos les canta tanto el trago. Incluso los coreanos beben un poco más que los rusos. Y eso que los rusos son famosos en que beben Se demasiado. toma mucho, sí. Ajá. Pero los coreanos toman demasiado, ¿no? Coman demasiado. Yo tengo muchos amigos coreanos. Sí. Tengo muchos. Pero a mí no me gusta la forma de hacer amistad con ellos. Porque yo siento que la amistad no es verdadera. Por ejemplo, yo puedo estar con ellos hablando, por ejemplo, durante 2 meses. Y de la nada desaparecen. Y de la nada vuelven a aparecer. Es como muy raro para mí. Sí, es sí, un sí, sí, es sentimiento de, usted me vuelve a hablar después que desapareció 2 meses. ¿Qué pasa, parce? ¿Por qué me vuelve a hablar? Desapareció 2 meses. Es como muy raro para mí. Me siento como que no es mi amigo. Es muy falso. Ah, es muy falso. Acordate que en Corea amigos solamente son amigos las personas de la misma edad. Ujú. Ya si los que son menores son Tonsen, los que son mayores son Hyun. Ajá. Entonces eso también es un complicado. Por eso es que los coreanos siempre salen con las personas de la misma edad para poder ser amigos, para poder hablar cómodamente. Ajá. Porque si tienes un amigo coreano y él es mayor, tienes que hablar de Chondemal, tienes que hablar con el honorífico, tienes que hablar, Ajá. ser más Con más respetuoso, respeto. sí. Entonces aquí en Corea es bastante complicado eso. Ajá. Por eso es que a los mismos coreanos también les afecta mucho eso. También otra cosa que no me gusta de aquí son los ayoshis. Uy, yo como odio a los ayoshis. Yo voy a jugar baloncesto. Parce, aquí los ayoshis por todo regañan. Por todo. Son muy mandones, ¿no? Sí, son muy mandones. Se creen que saben todo, parce. Y a esos hijos de madre les toca... Uno, no sé, bueno, yo no soy coreano y a los mayores les guardo respeto, pero cuando son respetuosos. Aquí, incluso si son groseros, a ellos les tienen que guardar el respeto, parce. Sí. Es como muy chocante esa cultura. Exacto, sí. Pero nadie les puede decir nada por la edad. Incluso pueden fumar donde quieran, parce. Y nadie le va a decir nada. Nadie le va a decir nada. Incluso. Porque perdón que te interrumpa, porque vi una vez, en Corea no se puede fumar en todas partes. Hay sitios estratégicos para Ajá. fumar, lo que son las avenidas principales no se puede, pero hay callecitas donde Ajá. siempre van a estar fumando. Pero una vez vi que un señor estaba caminando y fumando y lo paró un policía y como era una persona mayor, yo le Ajá. calculo unos 70 años,
Y el policía, yo lo veí muy joven, quizás 25 años, le dijo, no, no puede. Y él, Sí, parce, eso sí, es verdad. como que lo ignoró, le dijo, le dijo un vainero y lo dejó ahí parado. Pues. Sí. Y es policía, es autoridad. Sí, parce. Pero como ellos son mayores, no le Ajá. pueden decir nada, No le ni la puede decir autoridad. nada. Ajá. Mire, si ustedes quieren conquistar coreanos, los coreanos no son como los K-dramas. Hay veces los coreanos buscan a las latinas porque piensan que son fáciles, porque piensan que solamente, ay, una noche y vamos a hacer el chacachaca Sí. y así. Pero las cosas no son así, parce. Hay latinas que hablan con coreanos y se les regalan. Parce, los coreanos son hombres, como los hombres de Colombia, los hombres de Latinoamérica, son iguales hombres, los hombres nunca cambian. Los hombres tenemos dos cabezas, con la de aquí y la de abajo. ¿Y sabe con la cual pensamos más? Con la de abajo, ¿o no? Sí, Hay sí. veces que nosotros no nos podemos controlar, ni pensamos con la mente esta. Hay muy pocos hombres que piensan con la cabeza fría. Entonces, los coreanos son iguales, son hombres. Y por eso las mujeres se tienen que cuidar a la hora de conocer un hombre coreano. Porque un hombre coreano puede que solamente las quieran para tener sexo y no para un verdadero amor. Ya he escuchado bastantes amigas aquí en Corea que han venido a Corea a encontrarse con hombres. Solamente tienen una noche de pasión y las dejan botadas, se desaparecen. Sí, Ese es el sí. famoso ghosting que hacen. Sí, sí. Los coreanos son muy expertos en eso, en el ghosting. Entonces es como... Usan cuentas falsas, Ajá. fotos falsas de personas bonitas, con buena apariencia y atraen a las mujeres. Se la pasan hablando por muchos meses, por WhatsApp, por Ajá. Kakao, todo eso. Y ya cuando vienen aquí al país es otra persona totalmente diferente. Tienen que tener mucho cuidado, de verdad. Sean muy precavidas en eso, mujeres. Yo sé que el K-drama es espectacular, los BTS son muy bonitos y todo eso, pero no todo es color de rosa. Tengan mucho, Ajá. mucho cuidado, porque los coreanos saben la fama que ellos tienen y sacan provecho a eso. Sí, mire, les voy a contar una historia. Esta historia se hizo famosa en TikTok. Es una de las primeras historias que se hicieron virales. Hay mucha gente que me aplaudió. Bueno, es la vida personal de mi esposa, pero a mi esposa le gusta compartirlo. Ella una vez tenía, incluso a mi esposa también la ha engañado un coreano, y ella siendo coreana, coreano con coreano. Imagínate eso. Imagínense. Cuéntanos. Ella, como trabaja para Samsung y ya es un nivel alto, entonces ella viaja por todo el mundo para hacer contratos y pues trabajar con las empresas. Ella tenía un novio aquí en Corea, entonces ese novio no aguantó los 3 meses que ella tenía que estar en Estados Unidos y la engañó con una amiga de él, bueno, con la amiga de él. Sí. Mientras ella estaba pendiente de él, estaba escribiendo mensajes, estaba atenta con él, ella pensaba que la amaba, realmente la amaba, Sí, sí, porque sí. uno confía en la pareja de uno. Sí. Pero no, parce, el man, yo no sé si man era tan cobarde que dejó el pasaporte, toda la ropa, hasta los zapatos. Incluso en la casa donde nosotros vivimos, aún está ya el pasaporte, parce. Ah. Y eso no fue hace poquito, eso fue hace como... Mucho antes de conocerte. a ti. Ajá, como ya A ver, 3 años. Tú tienes 3 años aquí en Corea, ¿no? Ajá. 3 años aquí en Corea, eso fue antes de conocerte. a ti. Ajá, por ahí Imagínate, 4 años 4 antes. años y Antes. todavía el pasaporte sigue. Ajá. Y porque yo siendo vos, yo agarro ese pasaporte y lo quemo. Yo también quiero quemarlo, pero, parce, no hay que ser celoso. Ahí, Ya eso es lo que pasó, ¿no? sí, lo que pasó, ya uno ve que mi esposa me ama, me quiere mucho por lo que soy guapo, mentiras. Ah. Bueno, entonces como yo confío en mi esposa y ya sé que nada va a pasar. Y tú tienes esa seguridad pe, de quién eres, qué puedes dar. Claro. ¿Entiendes? Bueno, a las coreanas ahora les gusta lo nuevo, quieren experimentar con extranjeros. A las coreanas les gusta mucho el amor, como el calor de nosotros. Algunas coreanas... Especialmente el calor de los latinos, ¿verdad? Ajá, es que los latinos somos muy amorosos, Sí. entonces a las coreanas les encanta eso. Eso es un punto bueno para los latinos, parce, porque nosotros somos muy cariñosos, muy amorosos, y los coreanos son fríos, parce.
Incluso yo tengo una amiga colombiana que está aquí, en Corea del Sur, tiene un novio coreano. Y la otra vez me dio que yo le di un beso en la frente a mi esposa y dijo... Y extraña eso. Sí, dijo, ay, yo extraño que me besen así en la frente. Algo que eso los coreanos no hacen. Ajá. No hacen. Entonces yo le dije, entonces, ¿para qué vino a encontrar, se novió con un coreano? Si usted sabe que el mismo coreano es frío, parce. Porque mira, las mujeres latinas tienen ese sueño, bueno, no solamente las mujeres latinas, muchas mujeres, todas las europeas, africanas, de todo el mundo. Ellos quieren tener un novio coreano por el Hallyu, por todo lo que está pasando aquí en Corea, por toda la forma que tienen los coreanos, que en los dramas lo hacen todo perfecto, Claro. pero ya cuando vienen para acá se decepcionan mucho. Sí. He conocido muchísimas mujeres latinas que ya están montadas en el barco y tienen que seguir remando. Incluso cuando llegan aquí a Corea piensan que todos los coreanos van a ser guapos, pero es mentira, parce. La mayoría de coreanos son normalitos, no son tan guapos como los K-dramas. Sí, es Y que ni es son verdad. tan caballerosos. Bueno, si un coreano es caballeroso con ustedes es porque le quiere sacar algo, si no, pues ustedes ya saben qué les va a sacar un coreano, si es caballeroso. La quieren llevar para la casa, hacer el delicioso, pero eso no está bien, muchachas. Busquen a un hombre que realmente las valore y las quiera como son, no por una noche de pasión nomás. Si ustedes ven que ese coreano, literalmente, hay coreanos que solamente escriben por sexo, entonces es mejor ignórelos, búsquense a una, si van a buscar Real, un coreano, una persona real, una ajá, persona real. que las valore, Sí, muchachos. sí. O sea, tienen que estudiar bien a la persona. No se dejen llevar por eso. Ajá, Todo lo que viene fácil se va. ajá. Además las latinas, 정말? yo digo que las latinas es lo mejor, bueno, que de todo el mundo, porque las latinas saben bailar, son cariñosas, son mujeres que resuelven, Sí. no les gusta... Son hechas para adelante. Echadas No, para adelante. las mujeres latinas no se queden esperando de que el hombre le dé el empujón, Ajá. que esto. Ellas mismas resuelven y todo. Cosa que no pasa aquí en Corea. En Corea las mujeres son un poquito más, dependen un poquito más del hombre, es algo más Ajá. cultural. Pues. Claro, ya las nuevas generaciones están cambiando, Ajá. ¿me entiendes? Ya las nuevas generaciones están cambiando, pero las generaciones anteriores, o sea, el hombre es el hombre de la casa, el que hace Ajá. todo, el que trae el dinero, pero ya ahora las mujeres en Corea ya está cambiando. Ajá. Las mujeres todas las mujeres quieren trabajar, ellas pagan su cuenta, viven solas, no se quieren casar, no Es quieren verdad. tener hijos, o sea, Ajá. están muy independientes. Por eso es que ahorita no se están casando, Sí. porque las mujeres quieren tener su poder, quieren tener Su poder. libertad, porque Ajá, ya la al casarse libertad. con un hombre, y especialmente con un Ajá. hombre coreano, la mujer se limita a muchísimas cosas. Pero no es como Latinoamérica, la latinoamericana, la mujer tiene sus hijos, todo eso, pero siguen con sus vidas, Ajá, ¿me entiendes? pueden disfrutar. Pueden disfrutar, pueden viajar con sus familias y todo Ajá. eso, pero aquí en Corea no, en Corea es muy diferente, muy diferente. La tasa de natalidad más baja del mundo, Corea del Sur. Sí, Por el mismo incluso problema. ganándole a Japón, que Japón tiene la tasa de natalidad más baja y por debajo está Corea. Y cada vez empeora más y más y más. Por Empeora eso es que más. muchas personas, el mes pasado, una empresa coreana publicó que le iba a dar 100 millones de wones a cualquier trabajador que tenga un hijo para incentivarlo a que tengan familias y todo eso. Es una empresa en específico, el gobierno no te va a dar todo ese dinero, el gobierno creo que está dando de 1 millón de wones solamente. Pero esa empresa solamente 100 millones, o sea, para Ajá. incentivarlo. Incluso he leído un artículo en internet que dice que Corea va a ser el primer país asiático multirracial, entonces va a haber demasiados extranjeros. Muy pronto, en un futuro, va a haber demasiados extranjeros. Lo mismo coreano dice que la raza coreana se va a desaparecer. Ajá. Entonces, bueno, muchachos, un consejo a los hombres latinos que quieren una coreana. Parce, hablarle bonito. Hablarle Sean bonito. cariñosos, sean Ajá. cariñosos, sean cálidos, que con eso... La enamoran, parce. Sí. Y Sí. háganle chistes. Bueno, normalmente nosotros hacemos Ajá. muchos chistes, mucha broma. A ellas les gusta reírse demasiado. Reírse. Si las hacen reír, No, parce. ya. Ahí ya la ganaste, conquista. Ganaste. Ajá, ahí ya es suya. Mire, aquí tenemos 2 testigos. Él pudo con una coreana, yo pude con una. No es nada difícil, es solamente dedicación que le dediquen y que realmente esa coreana los valore. Sí. Escojan bien. Muchachos, sí se puede. Sí Coreanas. se puede. Coreanas son bellísimas. Sí, Pero bellísimas. las más bellas son las de Latinoamérica. Pero no veo que mi esposa me pegue. Jainu, ¿cómo te ha tratado Corea del Sur? Pues la verdad me ha tratado muy bien.
En Corea todo es demasiado rápido, parce. Usted va a hacer un trámite y el trámite le sale así, volando. Todo es súper rápido. ¿no? Ajá. Incluso cuando me casé con mi esposa, ¿cuánto duró nomás? 20 minutos. 20 minutos, no duró nada. Haciendo todo el trámite. Haciendo todo en Colombia demoré como una semana y ni me pude casar, parce. ¿Sí? Yo intenté casarme con mi esposa allá en Colombia. Nadie me creía. Pues mi esposa no hablaba español, solamente hablábamos inglés. ¿Y cómo fue la experiencia? ¿Fueron a la oficina o...? ¿Acá en Corea o en Colombia? En Colombia. En Colombia fuimos a la registraduría a registrar el matrimonio y la gente, la señora, como mi esposa es un poco mayor que yo, entonces la señora no estaba confiando, porque yo en esa época tenía como 20, 21 años, entonces la señora no confiaba, decía, no, este chino le quiere sacar la visa, le quiere hacer algo a la coreana. Era tu misma gente, ¿no? Los mismos colombianos. Los mismos colombianos, parce. Los colombianos tienen algo, es que son muy envidiosos, parce. Quisiera que no fuéramos así, que todos progresáramos, pero en Colombia hay mucha envidia, parce, y tal vez eso es lo que no nos hacen progresar. Por ejemplo, esa señora nos hizo traducir los papeles 2 veces, y las traducciones que eran baratas, parce. Una traducción me costaba $300. Con una traducción ya está listo, ¿no? Ajá. Pero quería otra. Quería otra, y queréis que la firma del traductor, un montón de cosas, parce. Innecesarias. Innecesarias. Pero aquí en Corea es todo Rápido, rapidísimo, parce. sí. Usted sí. solamente pasaporte, Muy eficiente todo. ajá, pasaporte, el registro de nacimiento y ya. Y con eso listo, te Listo, casaste. me casé. Te dieron tu visa, todo. Visa, todo. Con ese registro fui a la embajada de Colombia, me registraron el matrimonio en Colombia, reisi y ya. Sí. Fácil. Aquí Corea todo es eficiente. O sea, que lo que más te gusta del país es la eficiencia. La eficiencia. O sea, que el país te ha tratado muy bien en esa Muy parte. bien. Ah. Y la comida es lo más delicioso que van a probar. Yo estoy full enamorado de la comida coreana. Si vienen a Corea tienen que probar todos esos platillos exquisitos que venden aquí. ¿Cuál es la diferencia de tener un amigo coreano y un amigo colombiano? La diferencia es demasiado grande, ya que con los coreanos es muy difícil entablar una buena amistad. Yo he tratado, incluso he tenido, supuestos mejores amigos. Pero parce, como digo, los coreanos son muy cerrados mentalmente. Digo que los coreanos no tratan como amigo a un extranjero, solamente lo tratan como un extranjero. Siempre será extranjero, ¿no? Siempre será extranjero para ellos, no será como un amigo. Será como un amigo, pero, por ejemplo, para el rato nomás, como para ir a jugar baloncesto, para tomar, para hacer esas cosas, parce. Y un amigo colombiano es más chévere, parce. O incluso lo puede insultar, le puede decir todas las cosas que usted le diga y ese marica siempre va a estar ahí. Yo tuve muchos amigos en Colombia que son mis panas, incluso venezolanos. Yo tuve muchos amigos venezolanos, son los mejores también. Y ahora yo. Ahora este va a ser uno de mis mejores amigos venezolanos porque casi iguales, parce, tenemos el mismo swing, el mismo, ¿cómo se llama eso? Casi la misma mentalidad, nos gusta hacer videos, nos gusta hacer cosas chéveres. Sí, sí. Y vamos por el camino de bien, pues. Y vamos por el camino de bien, casi no nos gusta tomar, los dos vamos al gym, estamos poniéndonos en forma. Vos no tomas nada, ¿no? Alcohol. No, yo no tomo nada de alcohol, 0 alcohol. Wow, buenísimo, buenísimo. Incluso mi suegra me obliga a tomar y digo, no. Tu suegra aquí en Corea, ¿no? Incluso hay que respetar a los mayores, como le dijimos antes. Yo sé que hay muchos choques culturales, yo todavía tengo muchos choques culturales, pero vamos a ver el pana aquí. Solamente nos puedes mencionar 2 para todas esas personas. Les voy a mencionar los que más comunes se me hacen a mí. El primero es con la pareja. Hay coreanos que no son tan afectivos, parce. No son como afectuosos en el amor. A ellos casi no les gusta como, ay, un abrazo, un beso. Así no, parce. Solamente añojaseo y no más. Sí, no se tocan la mano, no se abrazan. Así cero como, contacto físico. Cero contacto físico. Y el otro es que son ceros expresivos. Solamente se expresan es cuando beben. Se vuelven locos. O son Cambian totalmente, ¿verdad? Son otra persona aparte. Sí. Entonces eso para mí es como, what the f***. Hace 30 minutos era otro y ahorita está borracho y está loco. Es como, what the fuck, es muy raro. Cambia la personalidad totalmente, Sí. ¿no? Incluso hasta le dicen los peores pecados que han tenido. Sí. Se abren demasiado. Se abren mucho. Ajá. Entonces, uno de los choques culturales que me parecen como
uf, Sí, sí, muy sí. locos. Algo muy normal. Algo muy normal en Corea que en Latinoamérica es algo extraño. ¿Cómo qué será? Es que aquí en Corea ya casi no usan los billetes, el efectivo. Ah. Ahorita están utilizando son más las tarjetas. Por ejemplo, usted una tienda de conveniencia, o cualquier tienda, una droguería, un hospital, y puede pagar con la tarjeta. Incluso ya ni usa la tarjeta. Ahora con el Samsung Pay Sí. Y puede el pagar. Apple Pay también. Ajá. Se usa mucho, sí. Y eso es algo que pues, en Colombia es muy difícil de ver, por ejemplo. Ahorita en Colombia, usted imagina tener todos los billetes, toda plata metida en una cartera, es como muy difícil. Y hay veces que uno no tiene, bueno, que guarda la plata en el banco y necesita sacarla, es como, tiene que ir hasta el cajero, sacar la plata. Es muy difícil, por lo menos. Yo tengo 6 años aquí en Corea y no he ido casi nunca voy al cajero porque, Claro. o sea, no hace falta ir a un cajero. Algo que yo venía pensando hoy en la mañana, yo decía, uy, cuando estaba en Colombia yo me encontraba billetes grandes en la calle, como Pero- 20.000, 50.000, Sí. pero aquí en Corea Muy difícil, muy imposible, difícil. casi imposible. Yo nunca Ah. me he encontrado un billete en la Yo calle. nunca me encontré un billete en la calle tampoco. Lo normal aquí en Corea es Encontrarse tarjetas de crédito botadas en el piso. En serio, yo he visto Siempre las demasiadas. botan, sí. Ajá, yo he visto demasiadas tarjetas. Bueno, y como Corea es un país tan seguro, pues claramente no las van a utilizar. Las van a dejar por ahí en la banqueta, Sí. las van a dejar en una tienda o así. O si es llaman el al I- banco. Sí, si es el ID, si la identificación, Ajá. ellos vienen y se lo dejan a cualquier policía Ajá. o donde sea. Mira, mi hermano, te cuento, mi hermano una vez botó su cartera, su billetera, la perdió y la tarjeta le llegó hasta mi casa. Imagínese. Imagínate. le Aquí la llegó- seguridad tan sí, tremenda. Sí. Le llegó hasta mi casa sin contactarme, sin nada, me llegó. Porque como mi hermano y yo todavía, él tiene la nacionalidad coreana, ¿verdad? Ujú. Entonces yo lo tengo registrado conmigo, como si viviera conmigo. Ah. Entonces le llegó su documentación, le llegó a mi casa. Ahora, algo raro en Corea que en Latinoamérica es muy común. Para mí, antes en Colombia se me hacía como miedoso ver a un policía. Porque hay veces como los policías... ¿Cómo le dicen a ellos los policías? Los tombos. Los tombos, sí. Es muy Sí. difícil ver a los tombos. Sí. Aquí en Corea casi no hay ni de tránsito. Muy pocos de tránsito, pero ellos no le van a pedir, bueno, la cédula, el registro. Ellos solamente es como para direccional y no más. Aquí en Corea es como muy difícil encontrar como policías así de tránsito, policías en la calle, los carros, Haciendo alcabala para ver... para sacar plata. sí, en Colombia hacen eso. Hacen eso, parce. ¿Cómo le dicen ustedes los colombianos? Ponen tránsito ilegales. Son tránsitos de ilegales. Ponen, por ejemplo, hacen un tránsito y varios policías se reúnen. Sí. Eso todo el mundo sabe que es para sacar plata. Ah. Cuando ya es, por ejemplo, en Colombia cuando se viene diciembre, los tombos hacen mucho eso. Mi esposa cuando fue a Colombia dijo, uy no, hay muchos policías y con armas grandes, con Ah. fusiles. Y yo decía, pero ¿por qué hay tanto? Colombia es muy peligroso. Por eso mi esposa no quiere volver a Colombia, porque se asustó, parce. Le pareció muy peligroso. Pero yo le dije que está bien, que no es tan peligroso. Pero ella se asustó por los policías, porque aquí en Corea casi no hay policías, parce. Aquí es Los muy- policías, la mayoría no llevan armas. Ajá, y es muy raro. Incluso solamente el policía que tenga arma tiene que ser un rango muy alto, parce. Porque a los normalitos le dan el bolillo. Sí. El bolillo. Sí. Incluso aquí la policía es muy miedosa. Yo digo, solamente entra para ser policías, solamente para la pensión cuando salgan de ser policías. Por todos los beneficios. En Corea muchos hombres quieren ser policías, Ah. pero es muy difícil entrar. Ajá. Pero no es porque tienen un salario alto, lo que pasa es que el gobierno le da muchos beneficios a Claro. los policías. Ajá. Por eso es que muchos que no quieren ser policías porque es algo muy seguro, pues, Ajá. algo muy estable. Pero sí es muy difícil entrar. Sí. Y algo que me impresiona de los policías de aquí es que yo escuché una noticia, que 2 policías fueron a una casa que un hombre llamó, una mujer y un hombre, Sí. diciendo que el vecino tenía un cuchillo y la estaba amenazando. Y en vez de los policías proteger a la mujer del hombre que tenía el cuchillo, salieron corriendo del apartamento, parce. Imagínense, Sí. demasiado gallinas, parce. Es como, usted es policía, es como,
salir corriendo y decir, ¡ay no! ¡Llamen a la policía! Es como increíble, parce. Sí, sí. A mí sí, yo me impresioné de eso. Como Lo que pasa es que aquí en Corea no se ven muchos casos De o sea, no violencia. es como en Latinoamérica o en Colombia, en Venezuela, Ajá. que, cónchale, es bastante intenso. Hay muchos problemas, hay muchas personas con armas. Ajá. Aquí no, aquí es muy difícil. Sí. ¿Para qué? Lo que yo veo, el trabajo de los policías que siempre veo es agarrando a los señores borrachos que están en la calle. Es verdad. Vaya para su casa, vaya para su casa. Es verdad. Ese es el trabajo de ellos, los policías. Ah. Pero que pelea, o sea, aquí los coreanos no pelean. Los Ah. coreanos pelean es puro, es Solamente pura boca. Pura bola. Parecen perros, pero no muerden. Bueno, muchachos, tomándonos este cabecito y la bebida del pana, hemos llegado al final de este video. Vamos a seguir el próximo video. De una vez empezamos, vámonos para ese barrio que se llama Curión, aquí en Corea del Sur, el barrio más pobre. Así que vámonos, mi hermano. Vámonos. Arrancamos. Gracias por ver este video, no olviden suscribirse. El que no se suscriba no conquista una coreanita.